Increíble porque odiaba el fútbol. Odiaba el fútbol, pero sin embargo el Tigre Azcárraga permitió que concurriera. Está Vicente Rojo, ¿no? Sí, no, además se puso en la portería. Está el estadio vacío y está de portero. Pues, buena imagen. Lo único que no hubiera hecho es disfrazarse de torero, porque odiaba con toda su alma a los de la fiesta brava, ¿no? Yo llegué a ver no sé cuántas, las anotaba entonces, las que iba viendo, pero siempre es una formación literaria en esa etapa. Ahora ir al cine es ver cine nada más, no verlo a través de la literatura, sino del cine mismo, pero ya son otras generaciones. Pero no era como agua y aceite, o sea, es demasiado una apuesta en serio de cultura popular de Juan Orol y te pones a leer a Alfonso Reyes. Entonces no leí a Alfonso Reyes, lo leí después. Pero lo que pasa, ve Guillermo Cabrera Infante lo que cuenta de su formación cinematográfica y literaria, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Manuel Puig, todos ellos cruzaron esa doble formación porque lo que la literatura daba, el cine complementaba, haciendo que el fluir de imágenes te fuera llevando narrativamente al centro de la acción propiamente tuya, que eran las palabras. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a ser escritor? ¿Escribiste a los 17 años una crónica, a los 18 otra? Me di cuenta realmente hoy que me invitaste. Ha sido para mí un descubrimiento, una sesión inaugural. Antes, en formas menos contundentes, cuando me di cuenta que no sabía hacer nada y entonces que podía escribir como un recurso, y empecé a prodigarme en artículos, ya luego en revistas literarias, etcétera, pero así proponerme ser escritor con ese sentido de vocación como aureola, no. O sea, no fuiste un profesional, decir, voy a... Me fui haciendo un profesional sin pensar en adjudicarme un término tan honroso y tan difícil de aplicar como escritor. Sí. Te fuiste haciendo a través de la lectura, finalmente. Finalmente, a través de la falta de rechazo. En la medida en que no me rechazaban las colaboraciones, iba aumentando mi jurisprudencia como escritor. Y ahora es imposible, ¿no? Ahora les dices no a muchos. No sé si le digo no a muchos, pero cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha, me pregunto, a lo mejor sí soy escritor, y ya está ahí. Una de las constantes de Carlos Monsiváis fue su militancia contra cualquier tipo de violencia. De las corridas de toros a la violencia verbal de los políticos que quieren convencernos que acumular muertos es el triunfo numérico y se atreven a decir que la violencia es una cuestión de percepción. Para él, percepción era realidad. Si no, decía, que dejen su coreografía de guaruras. Me están hablando ustedes de un personaje que era muy intenso en muchas cosas. Coleccionaba, pero a morir, o sea... Todo. Hay piezas que yo creo que conocía muchas, pero que en realidad me sorprende cada vez que veo una nueva exposición en el Estanquillo, o cuando vengo aquí ahora con estas miniaturas en hueso, que son formidables, ¿no? La colección de libros yo creo que era lo más conocido de Carlos, pero su melomanía era increíble y el área de cine también, ¿no? Lo que pasa es que a pesar de la riqueza de los libros, no se veían tanto porque los iba acumulando en otra parte de la casa, pero una de las bibliotecas más completas, más originales de que yo tenga conocimiento en México es la de Carlos. Es de un valor incalculable por los tesoros que tiene y por el ojo, llamémoslo, de buen lector, de atesorar, ese sería el término cuando uno lo compra, atesorar esas maravillas que compraba y que él traía de todos lados y que además le venían, lo que dice Betty, venían aquí a ofrecerle. No, además, como tú dices, la lectura de Carlos era muy diferente. Sí, y la conexión también. Era la conexión, la lectura intercultural, sí, porque conectaba cosas de la cultura popular, de la alta cultura, con el cine, con muchas cosas, y eso hace precisamente que sea singular. No dividía eso. Sí.
Pero lo hace singular, pero en serio, ¿no? Sus piezas tienen que ver con todas, entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, todas las revistas populares de los años 30, 40, 50, las colecciones están en la de Carlos. Él fue el único que se entendió la importancia de las revistas que salían cada 8 días y que era la forma de que la gente se educara y no dejara de leer en muchos casos. Él no solo fue la familia Borrón, sino muchas otras que salieron. Chanok, por supuesto. Tenía un ojo muy bueno para saber que ahí había un valor bien importante, ¿ves? Y bueno, ya no digamos los suplementos literarios, que también era otra de sus pasiones, ni todo lo que se refiere al siglo XIX, en donde Carlos se identifica muy bien, porque si vemos la actuación de Carlos como era, pues en realidad él es el heredero, es alguien que hace parte del grupo más importante que ha tenido, que es el grupo liberal, el grupo de la Reforma, el grupo que rodeó a don Benito Juárez. Y uno ve a Carlos y dices, este debió estar ahí. No, y vienen, parece que le pasaron la estafeta directo. Sí, eso lo vio muy bien Pacheco y Benítez. Sí, y yo creo que él realmente conocía a ellos bien, o sea, los había leído a profundidad. Ignacio Ramírez, Altamirano, sí, claro, Luis González, todos. Fernando, y todos ellos fueron discípulos uno del otro. Ramírez de Altamirano, y de ahí viene la cadenita. Luis González Obregón tiene un discípulo jovencísimo que es Fernando Benítez, que tiene dos discípulos muy jóvenes que son Pacheco y Carlos. De los primeros poetas que empezaste a leer fue Darío, en la primaria. Darío sí, pero lo que enseñaban de Darío era muy previsible: qué alegre y fresca la mañanita, te agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un niño grita y una muchacha gorda y bonita sobre una piedra muele maíz. Nervo me impresionó más que Darío. Darío ya lo tomé en la preparatoria con devoción, pero en la primaria te enseñaban: Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa melló de tantos yelmos y escudos. Oye, la sí osadía. funcionan los ejercicios de memoria entonces, ¿no? Con la poesía. Sí funcionaron esos ejercicios de memoria. A mí me funcionaban, ya no sé a cuántos de mis condiscípulos, porque de ahí también es un proceso muy individual, pero lo que sí le enseñaban a todos era el sonido distinto al del habla cotidiana. Eso se agradece para toda la vida, si es que uno vive y no habita en regiones infestadas por narcos. Pero lo que valía la pena de todos estos ejercicios era saber que el idioma cotidiano poseía las palabras que, trasladadas, aplicadas en otro sentido, te infundían la grandeza de la resonancia, y eso no lo pagas. Es cierto, me llama la atención, realmente tienes formación literaria muy heterodoxa, ¿no? Una Biblia proscrita, que es la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y después me estás hablando de literatura policíaca, que fue un género que no fue todo lector muy está hecho de combinaciones heterodoxas. Un lector que solo lee, digamos, al padre Coloma, o Estaurofila, o las reflexiones desde el amanecer en compañía del santo de tu elección, pues, es un lector que nunca va muy lejos. Aunque los grandes lectores del siglo XIX eran religiosos en su mayoría, o tenían esa formación religiosa. Gracias a los seminarios la cultura clásica continuó, pero lo que me daba la novela policíaca era lo que estaba ya también en el cine, la sensación de que el misterio no dura tanto, que a fin de cuentas el misterio dura el tiempo en el que lees la novela o el tiempo en el que transcurre la película, y eso contrastaba con una educación, por así decirlo, formal, religiosa de la mayoría, que aseguraban que el misterio tú nunca accederías. Hasta el día del juicio final. Que el misterio era aquello que solo conocerías, y ya no tú, ya no tu trasunto de espíritu, sino aquello que ocupase tal lugar. Y esa profanación o esa secularización me permitía gozar igualmente novelas que después me enteré